Ok, entonces la estructura que vamos a ver ahorita es la del MOSFET enriquecimiento canal P, porque ya habíamos visto la MOSFET enriquecimiento canal N. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora los pozos están fabricados con portadores mayoritarios tipo P o huecos. Y acuérdense que el más está indicando que es altamente dopado. Entonces, figura que estoy señalando, lado izquierdo, parte alta, esta, se ve claramente cómo todavía el canal no está formado. ¿Sí? Tengo los voltajes con puerta fuente con polaridad apropiada y voltaje drain fuente. Primera gran diferencia con canal N. El voltaje drain fuente sigue siendo positivo hacia el drain, negativo hacia la fuente. Pero verifiquen y sean observadores cómo la polaridad del voltaje con puerta fuente ahora es positivo hacia la terminal de fuente y negativo hacia la terminal de compuerta. Estamos cambiando la polaridad del voltaje con puerta fuente con respecto a la estructura explicada anteriormente. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque para formar este canal que yo tengo aquí, yo necesito atraer huecos porque los pozos están formados por huecos. Entonces yo necesito huecos aquí que los voy a sustraer o atraer del sustrato que está aquí. Cuando yo aplico 0 volts, que se le llama equilibrio termodinámico, recuerden la teoría del diodo de equilibrio termodinámico, todo eso se aplica aquí. Cuando yo aplico equilibrio termodinámico, entonces no atraigo ninguna carga todavía. El voltaje con puerta fuente vale 0, voltaje drain fuente puede ser mayor que 0, pero como no hay canal formado, no hay circulación de corriente, y entonces las cargas, los portadores minoritarios y los mayoritarios andan aquí libremente. Ahí están, aleatoriamente están posicionados. Para empezar a traer estas cargas positivas, yo lo que necesito es aplicar un voltaje o un potencial negativo en la terminal de compuerta. Y por efecto de campo, acuérdense de las leyes de signo, signos contrarios se atraen. Entonces, si yo aplico un potencial negativo aquí, lo que voy a hacer es empezar a traer cargas positivas. Si sigo aumentando en valor absoluto, sigo aumentando este potencial negativo, voy a empezar a traer más cargas positivas. De tal manera que, al igual que el canal N, voy a llegar a un voltaje con puerta fuente igual a un voltaje de umbral o de threshold que me va a asegurar en ese momento, ese potencial me va a asegurar que ya está formado el canal con las cargas suficientes para que empiece a fluir corriente de la terminal de drain hacia la terminal de fuente. Pero al igual que expliqué en la estructura anterior, si yo me quedo en el voltaje con puerta fuente igual al voltaje de threshold, apenas el canal está tocando los dos pocitos, pero no aseguro en ese momento que pueda fluir toda la corriente a la cual fue diseñado el MOSFET. Por lo tanto, el voltaje con puerta fuente que yo aplique aquí en la terminal de compuerta siempre en valor absoluto tiene que ser mayor que el voltaje de threshold. ¿Sí? Siempre para asegurar que pueda fluir la máxima corriente. ¿Ok? Entonces, si verifican y revisan la explicación anterior, el principio de operación es muy similar al canal N. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ahora voy a activar, voy a controlar el paso de corriente de drain a fuente con un voltaje con puerta fuente negativo. Esa es la gran diferencia. Voltaje con puerta fuente negativo. Y eso, muchachos, en aplicaciones del MOSFET como circuitos digitales, me da algo que se llama lógica positiva y lógica negativa. Aquí puedo trabajar ya el concepto de lógica negativa. Ahí nomás lo dejo el comentario para que en su clase de digitales pues pregunte, por favor. ¿Sí? Pero con esto podemos trabajar la parte de lógica negativa. Bien, las curvas características son similares al canal N. ¿Cuál es la diferencia? Vayan viendo esta curva. Voy a regresar la explicación a la curva. Acá está. Esta es la curva del canal N. ¿Sí? Vean, y estos son positivos. Y en el canal P, vean, el comportamiento, olvídense ahorita de las polaridades, el comportamiento es el mismo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo logro el comportamiento? Ahora lo logro con potenciales negativos. Esa es la gran diferencia, muchachos. Por eso, si entendemos bastante bien el canal N enriquecimiento, la estructura MOSFET canal P enriquecimiento, la vamos a entender de manera similar. Cuando el voltaje con puerta fuente vale 0, la corriente de drain es 0.
porque todavía no se forma el canal. ¿Cuándo se va a formar el canal? Cuando el voltaje con puerta fuente es igual a menos el voltaje de threshold. Aquí le estoy poniendo como ejemplo 3 volts, ¿no? Menos 3 volts. En ese momento aseguro que el canal ya se formó y por lo tanto ya puede haber circulación de corriente por la estructura del MOSFET, es decir, por el canal. Perdón. Si el voltaje con puerta fuente cada vez en valor absoluto lo hago más negativo, sí, mayor, que dije valor absoluto, mayor al voltaje de threshold, menos 4 volts, menos 5, menos 6, vean que vamos a controlar la máxima corriente, si podemos incrementar en principio la corriente que circula por la estructura del MOSFET y podemos llegar a la máxima corriente que indica el fabricante. De igual manera que la estructura anterior, si yo hago circular más corriente de la que está diseñado la estructura del MOSFET de acuerdo al fabricante, esta estructura se va a dañar. ¿Sí? Entonces, este sería mi límite. Ya depende, el valor particular va a depender la matrícula del MOSFET que esté trabajando. Y otra curva que se utiliza para diseño de amplificadores es la que tiene el lado derecho, que es esta. Se grafica la corriente de drenaje, igual que esta, pero ya no contra voltaje drain fuente, sino se grafica contra voltaje con puerta fuente. Aquí me faltó la etiqueta, una disculpa. Es el voltaje con puerta fuente. Vamos a anotarlo para que no haya duda, ¿sí? Esta curva es el voltaje con puerta fuente, ¿sí? Ahí está. Aquí está. Ahora sí. Y entonces, esa es la diferencia entre la estructura anterior y esta estructura que es tipo P. Y vean que mientras el voltaje con puerta fuente está entre 0 y ligeramente menor a más, bueno, aquí sería ligeramente mayor, tomando el signo, ligeramente mayor al voltaje threshold, para que no se me confundan, porque luego he visto que se confunden con las polaridades. Mientras el voltaje con puerta fuente esté entre este valor de 0 y antes de este voltaje de threshold, que está aquí, la corriente que circula por la estructura vale 0. Cuando el voltaje con puerta fuente rebasa este valor de voltaje threshold, ahora sí la corriente empieza a incrementar. Al inicio es poco, pero conforme yo vaya aumentando más el voltaje con puerta fuente, tengo más capacidad de flujo de corriente por la estructura. Punto importante aquí, pues que el voltaje de threshold es negativo. Eso es lo que caracteriza un MOSFET enriquecimiento canal P. Igual manera existe la región óhmica, es decir, la región de saturación, y están las expresiones para el cálculo de la región, la relación entre la corriente de drenaje y el voltaje con puerta fuente en la parte óhmica y en la parte de saturación. Insisto, como lo dije en la estructura canal N, cuando ustedes van a trabajar el MOSFET en forma discreta, canal, en este caso canal P, normalmente un porcentaje muy alto de aplicaciones va a ser en saturación. Por lo tanto, la ecuación que van a utilizar para ubicar el punto de operación y a partir de ahí generar una aplicación que pudiera ser la activación de un relevador o pudiera ser un preamplificador de audio, entre otras, es esta expresión que estoy señalando, que la corriente de drain fuente es igual a una constante Kn, acuérdense que esa Kn la da el fabricante, por una resta que está al cuadrado, que es el voltaje con puerta fuente, menos el voltaje de threshold. Kn es un dato del fabricante, voltaje de threshold es dato del fabricante, y entonces, dependiendo qué valor particular de voltaje con puerta fuente estemos aplicando a nuestro dispositivo, es el valor teórico esperado de corriente de drenaje. El valor pico de la corriente de drenaje, es decir, este valor en particular, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Es aproximadamente al factor Kn, parámetro Kn, por el voltaje drain fuente al cuadrado, ¿sí? Es decir, nosotros podemos encontrar a qué valor máximo va a llegar este valor de corriente aquí en función de cuánto vale el voltaje drain fuente. También eso lo podemos hacer. Perfecto. Ok. Seguimos entonces. Tenemos en este momento, espérame tantito, ahí está. Tenemos en este momento ya resuelto o explicado cómo trabaja las dos estructuras, enriquecimiento canal N y canal P. Pasaríamos a explicar la estructura de MOSFET de empobrecimiento, que es una estructura ahora diferente a la de enriquecimiento, tanto en su parte canal N como en su parte canal P. Bien,
Entonces, lo que vamos a hacer en este momento para verificar lo que hemos platicado hasta ahorita, aquí tengo un MOSFET, que es un MOSFET canal N. ¿Cómo lo sé? Estoy utilizando el simulador. Bueno, ya sabemos que le doy el lado derecho y me aparece la descripción, el resumen de qué tipo de dispositivo es. En este caso es un MOSFET de matrícula SI 7336, Siliconics es el fabricante, y aquí lo importante es esto, donde dice polaridad, es un MOSFET canal N, aquí está en el chan, canal N. Va a soportar un voltaje drain fuente máximo de 30 volts. Va a presentar una resistencia drain fuente de 0.0024 ohms, que es equivalente a algo así como a 2.4 miliohms. Esto es importante porque dependiendo cuánto valga este valor que estoy subrayando, ¿sí? Nos va a indicar las pérdidas que va a presentar el MOSFET. Antes que se me olvide, de una vez lo explico. En un BJT ya les había dicho que la potencia que disipa el BJT, que se van a volver pérdidas, es el producto voltaje colector emisor por corriente de colector. Las pérdidas en un MOSFET, así lo vamos a poner ahorita, en un MOSFET es igual a la corriente que circula por el drain al cuadrado por la resistencia drain fuente en activación. Esta es la fórmula para calcular las pérdidas en un MOSFET. Repito, es la corriente, este es D de dedo, la corriente, ahí está, la corriente de drain que circula por el MOSFET al cuadrado por la resistencia RDS ON, que es este valor que estoy aquí señalando. Entre más pequeño sea este valor, es factible que circule más corriente por el MOSFET y que estas pérdidas no sean tan grandes. Entre más grande sea el valor RDS, entonces con poquita corriente que circule por la estructura del MOSFET hay bastantes pérdidas. Y la pregunta obligada sería, ¿y eso es importante, profesor? Sí, es importantísimo porque lo que buscamos en sistemas de potencia o igual en sistemas a pequeña señal es que los dispositivos disipen poca potencia. El dispositivo, lo que nos interesa es que la energía se traslade a la carga y no que se quede en el dispositivo. En el MOSFET, para lograr que no disipe tanta potencia, lo que se busca es seleccionar dispositivos MOSFET, matrículas MOSFET, que tengan poca resistencia RDS. Y es este dato que está aquí. Aquí el que tenemos, ¿sí? Ahora, acuérdense que tenemos toda esta cantidad de MOSFET en nuestra librería DLT Spice y ustedes pueden dar de alta más librerías, ¿sí? Yo tengo todos estos. Ahorita seleccioné este para nada más explicar qué es el voltaje de 3. Vean por favor donde voy a subrayar. A ver si me permite subrayar. No, no me permite. Ok. Aquí, donde estoy poniendo la punta del ratón. ¿Sí? El mouse aquí está, por favorcito. ¿Sí? Aquí está. Dice BT0 igual a 2.9. Este es el voltaje de threshold que está dando este fabricante en este modelo TLT Spice. Ustedes lo que van a buscar es el BT0 entre otros parámetros. Ahorita nada más me voy a enfocar en BT0. Este es el voltaje de threshold. Ya lo perdí, perdón, acá está. Este es el voltaje de threshold. ¿Sí? Aquí está el KP. ¿Sí? Y aquí les indica en la columna cuánto vale la resistencia R-ON o RDS. ¿Sí? Ojo, este es en miliohms, ¿eh? No vayan a creer que es 4900 ohms. Es 4900 miliohms. Esta de hecho ya me cambié. Esta, aquí está, 2.4 miliohms. Esta. Ok. Este parámetro de cargas de compuerta, este es importantísimo cuando hacen trabajar su MOSFET a mediana y alta frecuencia. A baja frecuencia no tiene tanta razón de ser, pero cuando estamos trabajando a mediana y alta frecuencia, este valor de cargas de compuerta me va a impactar en retrasos, en delay dentro de mi activación de MOSFET. Ahorita no lo vamos a ver. Entonces, ahí tengo el circuito. Vean que tengo, voy a ver qué programa aquí en la señal de control. Es un pulse, fíjense bien. Lo voy a dibujar para que vean por qué lo hice. Aquí tengo mi gráfico, entonces dice, inicia en 0. Bueno, aquí inicia en 0, ahí está. Y luego llega como máximo a 5 volts. Bueno, aquí está 5 volts. Por ahí va a llegar a 5 volts. ¿Sí? Desde 0, un tiempo de retardo de 0, eso ya lo hemos explicado. Lo importante es aquí. Un tiempo de subida de 100 microsegundos. Ah, entonces va a pasar de 0 volts a 5 volts
en un tiempo de 100 microsegundos. Ahorita van a ver por qué hago esto. Y después se va a estabilizar, o se va a mantener 200 microsegundos en T-on. 200, vamos a pensar que esto es 200 microsegundos. Entonces, si este es 0 segundos, 100 microsegundos más 200, aquí sería 300 microsegundos. Y después va a tener un tiempo de, acá está, un tiempo de caída de otros 100 microsegundos. Entonces va a caer otra vez 100 microsegundos. De tal manera que si estaba en 300 más 100, aquí me va a dar 400 microsegundos. Y esto se va a repetir en un periodo de cada 1 milisegundo. Ya no me alcanzó, pero bueno, aquí le hacemos rayitas así. Y aquí decimos que vuelve a empezar otra vez. Y de aquí, de este punto a este punto donde vuelve a iniciar, aquí hay 1 milisegundo. Ahora, ¿para qué hice esto? Lo que estoy haciendo con esto es que estoy controlando, acuérdense que aquí este va a ir al voltaje con puerta fuente. Entonces lo que estoy haciendo con esta simulación y programando este generador a la terminal de compuerta es que voy a controlar en forma, en cuanto al tiempo, qué tan rápido va a ir incrementándose el voltaje con puerta fuente. ¿Sí? Entonces, de 0 microsegundos, el voltaje con puerta fuente vale 0. Hasta 100 microsegundos esto llega a 5. Quiere decir que si esto es lineal, entonces por aquí, en 50 microsegundos, más o menos, yo debería de ver 2.5 volts. ¿Sí? Y así sucesivamente, dependiendo del tiempo que yo esté analizando, es el voltaje particular que voy a aplicar a la compuerta. ¿Sí? Y con eso voy a poder tener control, voy a tener poder control de saber en qué momento el MOSFET se activa e indirectamente razonar y saber que se formó el canal. Ahorita me van a entender un poquito más. Déjenme borrar todo esto, no se olviden de este dibujo, ténganlo ahí en su mente, por favor. Tomamos el video, lo vamos a subir y veamos. Vamos a ejecutar el circuito. Ahí está. Yo ya lo tengo preparado. Voy a explicar antes que otra cosa. Ahorita hago grande. En este plot tengo el voltaje de entrada, es decir, aquí. Y en este plot tengo la corriente en el resistor R. Entonces, ojo, acuérdense. Este es el voltaje. Miren, ahí está la forma de onda que expliqué. Aquí, este voltaje, esta fuente de voltaje va a la terminal de compuerta. Por lo tanto, todo lo que le suceda al voltaje de esta fuente se traslada al voltaje con puerta fuente. Y la corriente en este resistor va a ser la corriente del canal, que es esta. Ahora sí, vamos a ver. Voy a preparar un poquito más esta presentación. Le voy a aquí a poner 6 para que pueda ver esta parte que me interesa. Y también en la corriente le voy a poner unos 220. Nada más para que se visualice. Ahí está. Bien, ahora, ojo, voy a activar el cursor. Aquí está el cursor. Ahí está mi cursor. Lo activé en el voltaje con puerta fuente. Fíjense bien. Voy a empezar aquí. Aquí estoy aplicando un voltaje con puerta fuente de 0 volts. 0 volts, 0 volts. Aquí lo pueden visualizar. ¿Sí? 0 volts, 0 volts. Ahí está en 0 volts. Y justo en este punto empiezo a incrementar ligeramente el voltaje. Ahora ya no es 0, es 27 milivoltios. Pero lo interesante es que vean qué sucede en la corriente del MOSFET, la corriente de drenaje, perdón. Cuando el voltaje con puerta fuente vale 0, 27 milivoltios para efectos prácticos es 0. Ajá, vemos que no hay flujo de corriente, se ve claramente, este es mi 0, miren, aquí está. Veamos qué sucede cuando el voltaje con puerta fuente empieza a incrementarse, vayan viendo ahí. La corriente de compuerta sigue en 0, ¿ya lo vieron? Sigue en 0, sigue en 0, pero me voy a ir a este punto, aquí. En este punto veo que la corriente de drenaje se empieza a incrementar, aquí está. ¿Y qué voltaje en particular logré que la corriente de drenaje empezara a incrementarse? 2.5 volts. Para lo mejor, para hacer mejor esto, yo tendré que hacer un zoom de esta manera, ¿sí? Vamos a hacer un zoom todavía mucho mejor, para que, voy a ver nada más esta parte, ahí está, ¿sí? Ahí está, muchachos, ahí pueden ver, vean, ahí se ve clarísimo cómo aquí a este voltaje de compuerta fuente de 2.47, la corriente de drenaje todavía sigue siendo 0, aquí se ve. Pero conforme el voltaje con puerta fuente aumenta ligeramente, esta corriente empieza a aumentar. Entonces, lo que vamos a hacer es activar, acá vamos a activar la corriente, ahí está la corriente, ahora sí, lo pueden ver, y ver, ahí está,
Vean, ahí está, por favor. Voltaje con puerta de 2.49 y la corriente es prácticamente cero. 689 microamperes, para efectos prácticos es cero. Pero tantito empiezo a aumentar el voltaje con puerta fuente, 2.56, 2.58. Vean cómo la corriente va a empezar a aumentar ligeramente. Está empezando a incrementar ligeramente. ¿Sí? Bueno, aquí no se ve porque, tengo que activar el cursor de este lado. Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve. Fíjense su vista aquí. Aquí estoy a un voltaje con puerta fuente cercano a 2.4 volts, un poco más de 2.4. Empieza a aumentar y vean cómo la corriente en el MOSFET empieza a incrementarse hasta que llega al máximo. Una vez que alcancé el concepto o la situación de saturación en el MOSFET, perdón, la corriente ya no va a incrementarse, miren, se mantiene constante, a pesar que el voltaje con puerta fuente siga aumentando. Se mantiene constante, ahí sí se mantiene constante. Porque una vez que llego al concepto de saturación, la máxima corriente que va a circular por el MOSFET ahora va a depender del valor del resistor externo. Menor valor resistor, puedo hacer circular más corriente por el MOSFET. Mayor valor resistivo, limito el paso de corriente. Ahorita lo tengo en 100 ohms. Ahorita vamos a hacer una prueba aquí, la tengo ya preparada. ¿Sí? Pero lo que me interesa es que entendamos el concepto, acá está el curso, entendamos el concepto de voltaje de threshold. Entonces, ahora estamos en el apagado. ¿Qué sucede en el apagado? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí está el voltaje con puerta fuente de 5 volts, lo pueden ver aquí. Voltaje con puerta fuente 5. Voy a empezar a disminuir 4.8, 4.6, 4.1 y así sucesivamente. Y hasta ahorita la corriente del MOSFET está en los 200 miliamperes sin problemas. Pero ojo, fíjense bien qué va a suceder cuando llego a este punto. Aquí, ¿qué pasó? En este punto, ahora sí, vean, 2.82 volts, que está muy cercano a los 2.9, que es el voltaje de threshold de esta matrícula de MOSFET. Voy a hacer un zoom aquí. Ahora me interesa hacer el zoom aquí, para que lo veamos a más detalle. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, aquí está, ahí está. Vean, déjenme borro esto y para que aparezca solo, ahí está. ¿Dónde está? Perdón, perdón. Déjenme lo hago rápido otra vez. Algo hice mal. Ahí está. Y ahora sí lo activamos. Aquí está. Y entonces vean, fíjense su atención aquí. Aquí estoy 2.81 y la corriente todavía sigue en 200 miliamperes. 2.81 empieza a aumentar 2.80 y algo, y vean cómo la corriente va a empezar a caer. Lo voy a hacer más rápido. Ahí está, miren. Aquí la corriente está cayendo. ¿En qué valor de voltaje con puerta fuente la corriente empezó a caer? Ahí, en este punto. Más o menos, ¿eh? Ahí. De hecho, esto sucede también en forma experimental. Cuando hacemos esta medición, ponemos las trazas del osciloscopio y vamos viendo esta parte. Y vean cómo aquí en esta parte, en este voltaje, es donde la corriente ya no se puede sostener a 200 miliamperes y va a empezar a caer. Va a empezar a disminuir. Aquí se ve. ¿Y qué voltaje es? 2.8 volts. Si se dan cuenta, ese 2.8 volts es el voltaje de threshold, muy cercano al voltaje de threshold de 2.9 que me indica el fabricante. Por eso, en alguna literatura van a encontrar que el voltaje de threshold se le llama también como voltaje de mantenimiento, voltaje de umbral. Es el potencial al cual aseguramos que se forma el canal y se mantiene el canal. En el momento que el voltaje de compuerta caiga por debajo de ese valor de 2.9, que en esta medición es 2.8, ahora sí, ahí se ve cómo la corriente empieza a disminuir. ¿Sí? Déjenme poner el curso mejor acá, se me hace que va a ser más fácil por acá. Ahí está. Ahora me estoy moviendo sobre la corriente, ahí está. Es más fácil. Aquí la corriente es 200 miliamperes, 200, 200, 200, y aquí es donde exista esa intersección con la curva del voltaje con puerta. Entonces este sería el voltaje al cual se mantiene, que ya vimos que es 2.8. ¿Qué pasa si el voltaje de compuerta yo lo disminuyo?
ahí lo estoy disminuyendo, tantito, ahí lo estoy disminuyendo. Ahora sí la corriente empieza a caer. Y empieza a caer hasta que vale cero. Aprovecho esta curva para explicar algo importante. Cuando yo mando a desactivar el MOSFET, que es aplicar un voltaje menor al voltaje de threshold, la corriente, fíjense, dense cuenta que la corriente no cae, perdón, así, no cae en forma abrupta, sino que va a empezar a tener este crecimiento. Ahí empieza. El intervalo de tiempo en el que transcurre de que mando a desactivar el MOSFET y que la corriente efectivamente valga cero, se conoce como tiempo de apagado, y este tiempo es importantísimo para efecto de conmutación de los MOSFET. ¿Sí? El tiempo de apagado, estrictamente hablando, hay una forma de medirlo, se normaliza el tiempo de apagado, es el intervalo de tiempo, déjeme dibujar, porque si no, no voy a poner, es el intervalo de tiempo en el que yo necesito dos datos, la corriente máxima, cuánto vale mi corriente máxima, y de ahí voy a sacar, del valor de corriente máxima voy a sacar dos datos. El 90% de esa corriente máxima, 90% del máximo que yo haya hecho circular por el MOSFET antes de mandarlo a bloquear, y vamos a pensar que por aquí, y el 10% de esa corriente máxima. Una vez que tengo estos dos datos del 90% y del 10%, ahora sí, el tiempo de apagado es el tiempo que transcurre entre el punto del 90% al tiempo que transcurre, que llega al 10%. Este es lo que nosotros vamos a conocer como tiempo de apagado. Y este tiene relación con las cargas de compuerta que expliqué hace un momentito en la matrícula del MOSFET, ¿sí? Este dato también me lo da el fabricante, Entre más pequeño sea el tiempo de apagado de mi MOSFET, entre más pequeño, indica que puede conmutar a mayor frecuencia. Entre más grande sea el tiempo de apagado, me indica que el MOSFET conmuta a menor frecuencia. Pero eso de que conmuta a menor frecuencia es un decir, porque las estructuras MOSFET trabajan a frecuencias grandes, ¿sí? En silicio. Tenemos la contraparte, hay dos contrapartes en este momento, la contraparte de MOSFET en carburo de silicio y la contraparte de MOSFET en nitruro de galio. Los MOSFET de silicio conmutan adecuadamente hasta unos, el dato que voy a dar es para MOSFET discretos, estructuras discretas, porque si van embebidos, si van dentro de un circuito integrado, cambia. Para MOSFET de estructuras discretas, en los cursos de electrónica de potencia, donde hemos activado MOSFET, hemos podido llegar hasta 200 kHz de activación sin deformación de la forma de onda, es decir, que trabaja bien, silicio. Queremos más frecuencia de conmutación, hemos tenido que escalar a carburo de silicio y los hemos podido trabajar hasta 600 kHz sin deformación. Sí, ya no hemos podido llegar a un megahertz ahí porque nos ha faltado algunas, un poco de equipo, pero es factible. Profe. Entonces estamos en el concepto del tiempo de apagado. Se normaliza que el tiempo de apagado es la medición del punto máximo de corriente alcanzada por el dispositivo, 90%, al punto del 10%, y ese intervalo de tiempo se llama tiempo de apagado. Y estaba comentando que el tiempo de apagado es importante porque entre más pequeño sea el tiempo de apagado que presente el MOSFET, puede conmutar a más frecuencia. Y ya me acordé que estaba platicando que silicio 200 kHz es una frecuencia que lo podemos hacer. Hablo de dispositivos discretos, los podemos hacer conmutar sin tanto problema. Arriba de 200 kHz para silicio, ya el MOSFET empieza a presentar distorsiones y tenemos que migrar a otra tecnología que es carburo de silicio. Carburo de silicio puede trabajar sin ningún problema hasta 1 MHz. ¿Y qué pasa si quiero más frecuencia? Carburo de silicio también es un dispositivo de alta conmutación. Hablo de estructuras MOSFET en material carburo de silicio. Trabaja 1 MHz, pero no es suficiente todavía. Si quiero más de 1 MHz, tenemos el nuevo material que es nitruro de galio, donde en pruebas que he hecho con mis muchachos tesistas de maestría hemos podido llegar físicamente a 2.7 MHz con dispositivos MOSFET discretos. Si fueran embebidos dentro de un circuito integrado, es factible llegar a los 4 o 5 MHz que marca los fabricantes, los fabricantes de nitruro de galio.
¿sí? Pero en forma discreta nosotros hemos podido llegar a 2.7 MHz sin ningún problema. Bueno, entonces aquí tenemos ahora sí el tiempo de apagado y entonces aquí lo importante es que entendamos, déjeme quitar ahora esta parte, entendamos lo siguiente. Existe un voltaje con puerta fuente mínimo que nos asegura que que el canal se forma y por lo tanto va a haber corriente por el MOSFET. Y ese mismo voltaje con puerta fuente es el voltaje de umbral, y si nosotros caemos por debajo de ese voltaje de umbral, entonces el MOSFET se va a apagado, ¿sí? Se desactiva. Ok. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo, en vez de, ahorita lo hice el ejemplo para un resistor de 100 ohms, ¿qué pasa si en vez de utilizar un resistor de 100 ohms, pues hago una serie de pasos? Voy a variar el resistor, lo voy a variar, aquí le puse 100, le voy a poner 50, 100 y 200. Con eso es suficiente, con 3 corridas. Voy a variar este valor de resistor para 3 corridas, 50 ohms, 100 ohms, 200 ohms. Pero para que lo logre, acuérdense que necesito aquí indicar que voy a meter, que sustituya el parámetro. Ahí está, le damos salvar. Y ahora sí, lo damos a ejecutar. Y ahí vamos a ver, déjenme quitar esta parte que tengo aquí. Ahora sí, ¿qué tenemos en la parte de arriba? En la parte de arriba tengo el voltaje con puerta fuente. Ahí está. Lo vuelvo a activar. Aquí está. Y en la parte de abajo tengo la corriente del resistor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, el voltaje con puerta fuente, a pesar de que son 3 corridas, no estoy cambiando ningún atributo de la fuente de voltaje. Por lo tanto, se mantiene igual. Lo que cambia, aquí está lo interesante, es la corriente. Voy a hacer un zoom. La corriente que hago circular por el MOSFET para los 3 valores de resistores. La traza roja es para el resistor, déjame ver, debe ser mayor. La traza roja es para el resistor de, le puse 200 ohms. Es para el resistor de 200 ohms. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Esta traza es para el resistor de 200 ohms. Y el azul es para el resistor de 100 ohms. Y la traza verde es para el resistor de 50 ohms. Se cumple lo que expliqué hace un rato. La máxima corriente que voy a hacer circular por el MOSFET va a depender de 2 cosas. Primero, que el MOSFET esté activado. Fíjense, el MOSFET lo activo en esta ventana, aquí. De este punto a este punto es donde activo el MOSFET. Este es el voltaje con puerta fuente. Voltaje con puerta fuente. Solamente aquí se activa el MOSFET. Ahí es donde yo garantizo que el canal ya se formó. Número 1. 2. Y el valor, sí. Con la activación del MOSFET, aseguro que va a circular corriente. Ahora, la magnitud de la corriente que va a circular va a depender del valor del resistor junto con la fuente de voltaje de CD externo que yo ponga. Y como dije hace rato, a menor valor de resistencia, mayor valor de corriente. 400 miliamperes aquí. Este 50 ohms para una corriente de 400 miliamperes. Lo pueden verificar. Este valor de 100 ohms es para un valor de corriente de 200 miliamperes. Y este valor de 200 ohms es para un valor de corriente sería algo así como 90. Déjeme ver, no vamos a decir algo así, mejor lo mido. Aquí está. 97, 100 miliamperes. Sería para un valor de corriente de 100 aprox miliamperes. ¿Sí? Y entonces, lo que tengo que tener cuidado cuando yo activo un MOSFET, ya expliqué en qué voltaje con puerta fuente se activa un MOSFET, es qué valor de resistor limitador de corriente externo pongo para que no circule más corriente de la que puede soportar el MOSFET. ¿Sí? Si regresamos nosotros al circuito para verificar cuál es la corriente máxima que soporta este MOSFET, ahí lo tengo. La corriente máxima que soporta este MOSFET, no me acuerdo si me lo marca aquí. No, aquí no me lo marca. ¿Sí? Tendría que meterme a la hoja de fabricante porque no todos los datos están aquí presentes. No me lo marca. Tendría que irme a la hoja de datos del fabricante y ver cuál es la máxima corriente que soporta ese MOSFET y entonces en base a eso calculo el resistor externo. Ahora sí, gracias. Entonces, lo que estoy haciendo es, hice una corrida donde tengo el resistor 200 ohms de 100 ohms y ahora estoy poniendo un voltaje con puerta fuente apenas
igual a los 2.9 volts que me indica el datasheet del fabricante de este MOSFET, para que vean lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, regresamos a explicar. Cuando estamos aquí, aquí es donde para el resistor de 200 ohms es donde ya considero que la corriente, ahí está, la corriente ya llegó a su punto máximo en este punto, a este voltaje, y ahorita vemos cuánto vale este voltaje. Cuando me voy, cambio el resistor a 100 ohms, hay más circulación de corriente, cerca de 200 miliamperes, pero lo alcanzo ahora con este voltaje, vean que es ligeramente mayor. Ahí pongo un X, ahorita vemos cuánto vale. Y me voy a la última curva, que sería aquí, el verde. Y este sería para un resistor, vamos a poner un color verde, de 50 ohms. Y ese voltaje lo alcanzo con este valor que está acá. Ahora sí, ya que tengo eso, ahora sí puedo, ahora cambio, ahí está. ¿A qué valor de voltaje para un resistor de 200 ohms yo logro activar el dispositivo? Y lo pueden ver aquí. Usamos el azul para que sea igualito. Aquí lo logramos a un valor de 2.81 volts. ¿Sí? Ahora me voy a mover y voy a buscar cuánto vale este, que está aquí. Más o menos, ¿eh? Ustedes en casa lo pueden hacer mejor, con más calma, no como yo. Y ahora aquí ese voltaje lo alcanzamos en 2.84. 2.84 volts. Ahí está, 2.84. Y ahora busco el voltaje verde que está acá. Y nuevamente le ponemos verde y este lo alcanzo en 2.89 volts. Me quedó muy bien la explicación. Ahora sí, fíjense bien. Pongan atención. Fíjense cómo el voltaje con puerta fuente que yo necesito es ligeramente diferente en función de la corriente que yo esté demandando por el dispositivo. A menor corriente demandada por el dispositivo, o que haga circular por el dispositivo, yo necesito un voltaje con puerta fuente ligeramente menor. Pero conforme yo incremento la demanda de corriente por el MOSFET, me veo obligado a aumentar ligeramente el voltaje con puerta fuente del dispositivo. Por esa razón, la recomendación, déjame cambiarle a rojo, la recomendación es que cuando ustedes vayan a activar sus MOSFET, si el MOSFET, el fabricante les marca un voltaje de threshold, en este caso de nosotros marcó 2.9 volts, la recomendación es que apliquen un voltaje con puerta fuente mayor a estos 2.9 volts. Y como expliqué hace un rato, normalmente aplicamos pulsos de activación que obtenemos ya sea de un microprocesador, algún sistema digital, y entonces lo que hacemos es aplicar pulsos de por lo menos de 0 a 5 volts. ¿Sí? Pero esto es cierto cuando la terminal fuente del MOSFET está aterrizada. ¿Sí? Bien, vamos a borrar todo esto y vamos a explicar qué quise decir esto con que esté aterrizado. Vamos a quitarlo. Quitamos aquí esta parte y ahora fíjese bien, ahí lo voy a dejar. Y ahora voy a insertar un resistor aquí en la terminal de fuente. Acuérdense que este es drain, este es compuerta y este es fuente. Voy a insertar un resistor. Ahí está un resistor. Vamos a conectar rápidamente. Voy a poner un resistor. Acuérdense de los valores que teníamos. Ahí está. Voy a poner un resistor. Estoy utilizando 100, 200. Le voy a poner un resistor de 10 ohms nada más. Un resistor de 10 ohms. Fíjense que ahora el voltaje con puerta, si el voltaje de mi fuente no va directamente al voltaje con puerta fuente, porque el voltaje con puerta fuente ahora ¿quién va a ser igual? Al voltaje de la fuente, menos la caída en el resistor R1. Y esta es una estructura en el que el MOSFET, como la terminal de fuente no va directamente a tierra, sino va vía un resistor y por lo tanto aquí va a haber una caída de voltaje, si se va a generar un voltaje, se va a inducir un voltaje. Este tipo de conexión se le llama MOSFET flotado y tiene un problema este tipo de estructuras, no del MOSFET, sino de la conexión. Vamos a ejecutarlo otra vez. ¿Sí? Ahí está. Ojo, acuérdense, este es el voltaje de compuerta. Ese mismo valor, no lo he cambiado. Y aquí estoy monitoreando la corriente. Ahí está la corriente. Vamos a ponernos aquí, vamos a ver qué valor de corriente tengo. Ojo con lo que va a suceder. Ahí está, miren, para que lo vean.
21 miliamperes. ¡Wow! Y aquí están mis 3 corridas. Mira, aquí se ven mis 3 corridas. Estoy haciendo el zoom. Ahí están mis 3 corridas. Ahí están, mire. Estoy en la traza verde ahorita. ¿Sí? Estoy en la traza azul ya. Y estoy en la traza roja. Vean que las corrientes son muy pequeñas. ¿Qué pasó? ¿Por qué no obtengo? Son 21 miliamperes. ¿Por qué no obtengo los 200 miliamperes, los 400 miliamperes, 100 miliamperes, 200 y 400 de hace rato? Por algo muy interesante, muchachos. Vamos a verificarlo. Voy a graficar el voltaje, la diferencia de potencial, pero que hay aquí. Para que este MOSFET se active, dado que se formó el canal, yo necesito asegurar esta diferencia de potencial. ¿Por qué le explico ahorita? Porque hace rato la fuente de voltaje iba directamente al MOSFET, pero aquí, y por lo tanto el voltaje que yo genero con esa fuente se iba directamente a estas diferencias de potencial, pero ahorita no. Este voltaje con puerta fuente, el que está aquí, depende de esta fuente y depende de la caída. Entonces lo que voy a hacer, vamos a graficarlo aquí, muchachos, vamos a borrar, me tantito, déjenme acomodarla. Ahí está, perfecto. Aquí voy a graficar el voltaje con puerta fuente y aquí el voltaje de fuente. Ojo, vean lo que va a suceder. Acuérdense que hemos explicado, déjenme tantito, las referencias acá. Ya hemos explicado cómo hacer esto. Ahí está, estoy tomando la diferencia de voltaje. Y aquí está. ¿Sí? Ahora sí, el voltaje de compuerta es este. 2.9 volts. Este es el voltaje de compuerta o el voltaje de esta fuente. Pero para activar el MOSFET necesitamos asegurar que de este punto a este punto estén los 2.9 volts. Y como acá hay una caída de voltaje, esta diferencia va a ser menor. Veamos cuánto es menor. Aquí está. Vamos a activarlo. Ahí está, muchachos. Pueden verlo. 2. De hecho, estamos, espérame tantito, déjenme asegurar porque si no, ahí está. Ahora sí, tenemos un error. Ahí está, miren. 2.68 volts. Ahí está. Si se ve, miren, 2.68. Lo que me está indicando es que yo con esta nueva configuración que hice, ya no aseguro que mis 2.9 volts de mi fuente se vayan para generar los 2. El voltaje de threshold que está solicitando este MOSFET. Y aquí tengo 2.6. Y en la simulación anterior habíamos visto que yo necesitaba por lo menos 2.8 volts para activar este MOSFET. Como tengo 2.6, no se está formando el canal. ¿Qué necesito hacer? Aumento el voltaje de mi fuente. Y en vez de 2.9, ahora sí vamos a poner los 5 para que ahora sí entiendan por qué el 5. Pongo el 5 volt, mando a ejecutar. Y ahora sí, caramba, ahí está, ahora sí trabajando bien las corrientes. Aquí tengo mi corriente perdón, ese es el voltaje con puerta fuente. Vamos a borrarlo, no dejo este, mejor borro este de acá. Y aquí voy a graficar, ay, hice un error, perdón. Aquí en este voy a graficar las corrientes. Aquí está, y ahí están mis corrientes. Hacemos un zoom. Este es el voltaje con puerta fuente, que por lo menos el caso más crítico que es este, es de, véanlo, ahí está. ¿De cuánto es el valor que tengo aquí? Oh, espérame, tengo que mover este. Ahí está. Es de 2.8 volts, traza verde, 3.18 traza azul y 4.04 traza roja. Este es el voltaje con puerta fuente para los 3 pasos de corriente. Y estamos en el peor de los casos, que es la traza verde, 2.81 volts, está ligeramente arriba de los 2.8 que habíamos medido hace rato, y eso me asegura ahora sí que sí están los pasos de corrientes esperados. Ahora sí tengo mi paso de corriente, traza verde, ¿sí? ¿Dónde está? Déjame borrar porque siempre se activan los dos, ahí está, ahí está. Traza verde, los 217 miliamperes. Traza azul, ahí me estoy moviendo, estoy sobre la traza azul, 181 miliamperes. Traza roja, 95 miliamperes. Con esto, espero que quede entendido la importancia de aplicar adecuadamente el voltaje en la compuerta para asegurar el voltaje con puerta fuente que necesita el MOSFET
para que se forme el canal y pueda circular la corriente que nosotros requerimos o que habíamos prediseñado. ¿Sí? Con esta explicación yo creo que queda más entendido ahora sí el principio de operación tanto del MOSFET canal, bueno, en este caso es el canal N, tendríamos que buscar un canal P, lo busco para hacer la simulación y que podamos comprobar MOSFET enriquecimiento canal N, que ya lo vimos, y MOSFET enriquecimiento canal P, que buscaría en un momento más.